Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Voy a comenzar mis hermanos en este momento a leerles la historia de San Fernando Rey del año 1252. Pongamos atención mis hermanos, abramos el corazón al entendimiento, que siempre nos dispongamos a estar atentos a los mensajes que leemos nosotros a través de estas historias, a través de las Sagradas Escrituras, a través del Santo Rosario y a través de tantos libros que nosotros leemos y que son católicos. Pidámosle pues a nuestro Señor para que nos dé el entendimiento. Voy a comenzar en este momento y la historia de San Fernando dice así. Fernando significa valeroso para obtener paz. Era hijo del rey Alfonso IX y primo hermano del rey San Luis de Francia. Fue un verdadero modelo de gobernante, de creyente, de padre, esposo y amigo. Emprendió la construcción de la bellísima Catedral de Burgos y de varias catedrales más, y fue el fundador de la famosa Universidad de Salamanca. San Fernando protegió mucho a la comunidad religiosa y se esforzó porque los soldados de su ejército fueran instruidos lo mejor posible en la religión católica. Instauró el castellano como idioma oficial de la nación y se esmeró porque en su corte se le diera gran importancia a la música y al buen hablar literario. Su hijo el rey Alfonso, el Sabio, será un gran literato y declara que su saber se lo debe en gran parte al interés que su padre tenía porque su instrucción fuera lo mejor posible. El rey Fernando se rodeó de 12 varones sabios para que lo aconsejaran en todo, y uno de ellos fue arzobispo de Toledo, al cual nombró gobernador de Castilla. Era un hombre de palabra y cumplía lo prometido, aunque le costaran muchos sacrificios. Sus mismos adversarios sabían que él cumplía siempre los pactos que hacía. Las guerras que hizo tuvieron por fin librar a España de la esclavitud en la que tenían los moros y lograr propagar la religión católica por todo el territorio de la patria. Era una época en la que había mucha relajación de costumbres. El rey Fernando llevó una vida de santidad y buen comportamiento que sus hijos, sus empleados y hasta sus mismos enemigos reconocían que su vida era un continuo buen ejemplo para todos. Por eso cuando se supo la noticia de su muerte, se veía la multitud llorando por las calles y hasta los mismos guerreros se les sentía sollozar de pesar. Los historiadores de ese tiempo declararon: nada semejante en santidad se ha visto jamás en los reyes de nuestra patria. Y uno de sus biógrafos lo llamaba el santo y bienaventurado rey don Fernando. Como todos los santos fueron mortificados y penitentes, y su mayor penitencia consistió en tener que sufrir 24 años en guerras incesantes por tener que defender la patria de los enemigos que querían esclavizarla y quitarle la santa religión católica. Los sufrimientos de la continua vida en campos de batalla constituyeron para él un verdadero martirio. Sufrió por Dios y la patria. La guerra la hacía por defender la religión. De su primera esposa, Beatriz, tuvo 7 hijos varones y una hija. Cuando murió su primera esposa, él se volvió a casar y en su segundo matrimonio tuvo 5 hijos. Y a todos esmeró por darles la más cuidadosa educación y una buena formación religiosa. Uno de sus hijos nos dejó un altísimo elogio de su buen padre, y entre otras cualidades cuenta lo siguiente: hábil jinete, hábil cazador y buen jugador de ajedrez, amaba mucho la música y era un buen cantor, pues tenía una hermosa voz. Apoyaba mucho los conjuntos musicales y él mismo compuso canciones a la Virgen María. En su charla era muy ameno y apoyaba mucho a los artistas, especialmente en la construcción de hermosas catedrales. Antes de contraer su primer matrimonio, pasó una noche entera rezando, pidiendo a nuestro Señor que bendijera su nuevo hogar. Reprimía fuertemente las herejías, para que no lograran engañar al pueblo y no les quitar la verdadera fe a los sencillos. En sus cartas se declaraba: caballero de Jesucristo, siervo de la Virgen María y alférez del apóstol Santiago. Sus guerreros decían que en algunas batallas que dirigía San Fernando, les parecía sentir por los aires al apóstol Santiago protegiéndolos.
El Papa Gregorio IX lo llamó atleta de Cristo y el pontífice Inocencio IV le dio el título de campeón invicto de Jesucristo. A quienes le preguntaban por qué pasaba muchas horas sin dormir rezando, él les respondía: me quedo sin dormir para que Dios los bendiga de tal manera a ustedes que pueden dormir tranquilos. Propagaba por todas partes la devoción a la Santísima Virgen y en las batallas llevaba siempre junto a él una imagen de Nuestra Señora y le hacía construir capillas en acción de gracias después de sus inmensas victorias. Este gran guerrero logró liberar de la esclavitud de los moros a Úbeda, Córdoba, Murcia, Jaén, Cádiz y Sevilla. Para agradecer a Dios tan grandes victorias, levantó la hermosa catedral de Burgos y convirtió en templo católico la mezquita de los moros en Sevilla. Aborrecía las murmuraciones y las malas conversaciones y repetía: le tengo más horror a una lengua murmuradora que a un ejército de moros. La muerte de San Fernando es una de las más conmovedoras de la historia. Sintiendo llegada su última hora, se hizo acostar en el suelo sobre un poco de ceniza, como penitencia por sus pecados. Se hizo colocar una soga al cuello, como si fuera un criminal. De rodillas pidió perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera dado. A sus hijos les fue dando santos consejos para portarse bien. Tomó en su mano un cirio encendido, en señal de la fe que ardía en su alma, y en éxtasis, entre dulces plegarias, fue entregando su espíritu a Dios. Sobre su tumba escribieron este bello epitafio: aquí yace el muy honrado rey Fernando, que conquistó y libertó a España. Él fue el más leal, el más franco, el más humilde, el más respetuoso hacia Dios, el más servicial con los demás, y el que siempre supo honrar y pagar muy bien a sus amigos. San Fernando, rey simpático y valeroso, pídele a Dios que nos conceda muchos gobernantes con cualidades tan grandes y maravillosas como las que te concedió a ti. Esta fue la historia del rey San Fernando. Muy difícilmente, mis hermanos, era para un hombre rey hacerse santo, porque la mayoría de los hombres que eran reyes creían más en su poder que en la voluntad y la ayuda de Dios. Y a este rey no le sucedió esto. Él sentía un gran amor a Dios y a la Santísima Virgen, que Dios lo socorrió en todas las guerras que él emprendió. Guerras forzosas para él, porque defendía la religión católica en España. Religión que se ha estado acabando, se ha estado destruyendo en esos países europeos. España, que fue uno de los países más católicos. Es una tristeza que podamos ver cómo se han ido acabando, cómo se ha ido opacando la fe de los católicos. Es triste, hermanos. Pidámosle a Dios en nuestras oraciones para que haya fe, para que no se nos termine ese amor por Dios y poder lograr llegar a un buen puesto de santidad ante Dios. Así como este rey, San Fernando, que nunca se dio por vencido, sino que siempre luchó por su patria y porque hubiera libertad. Porque en aquel entonces, mis hermanos, había guerras continuas de los países que venían a invadir a otros. Pero Dios a este rey le concedió tener poder y tener mucha fe hacia él. Y por eso él fue siempre ayudado, él siempre fue protegido por Dios. Y eso es lo que sucedería, mis hermanos, si hoy en la actualidad los gobernantes, los que están a cargo de los pueblos y de las ciudades, si ellos hicieran oración y le pidieran a Dios que fuera quien los dirigiera en todo lo que ellos van a emprender, haría grandes cosas en esos hombres. Pero desafortunadamente creen más en los hombres que en la ayuda de Dios. Y eso va opacando y va acabando con la fe de las personas. Veamos cómo en aquel entonces los mismos reyes, los mismos gobernantes, se encargaban de que sus soldados también fueran fervientes católicos. Fíjense nada más, cómo ellos emprendían el amor a Dios y cómo ellos le pedían a Dios que hiciera de fe a todos esos hombres, hiciera de fe a toda la nación. Había mucha relajación, como podemos escuchar aquí en la historia de San Fernando. Tanta relajación ha habido últimamente, mis hermanos, que el olvido
hacia la fe es algo muy terrible. Es algo que no podemos nosotros a veces creer por lo que ha estado sucediendo en los diferentes países. Es causa también de que este mundo esté terriblemente y en su totalidad, mis hermanos, destruido. Podemos ver cuántos países están sufriendo hambres, cuántos países están sufriendo las guerras continuas, mis hermanos. Y es por eso, porque los gobiernos, las personas que están a cargo, no se acercan a Dios. Es importantísimo que nosotros, hermanos, en nuestras oraciones pongamos todos los gobiernos. Especialmente, mis hermanos, conocemos cuánta corrupción hay en este mundo. Se corrompen. Y Dios, mis hermanos, no quiere eso. Dios quiere que haya libertad, que haya felicidad en todos los pueblos. Pero eso no va a suceder hasta el día que no doblemos rodillas y le pidamos a Dios para que haya mucha conversión de los hermanos, de todos aquellos que necesitan de conocerle. Pero si no hacemos nada, si siempre estamos dormidos en la fe, tenemos que estar despiertos. Haga de cuenta que si no hay conexión con Dios, si no nos conectamos con Él, pues Dios no va a escuchar las oraciones. Dios, cuando nosotros estamos constantemente en oración, especialmente cuando pedimos a nuestros otros hermanos, a todos los que miramos por ahí, pidámosles que oren por el gobierno, que oren por la paz, para que en nuestros pueblos, en los que existe tanta corrupción, se vaya terminando todo eso y Dios sea el centro de esos países. Dios sea quien dirija a todos esos gobernantes. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.